A través de estas páginas desvelaremos el terrible secreto de la vida y la muerte. Bienvenidos a Frankenstein. El proceso está casi completo. Pronto, él despertará. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio. Hoy vamos a platicar un poco sobre un interesante y maravilloso libro. Un libro del que todos creemos conocer por sus películas, pero que en realidad es mucho más profundo. Justamente estoy hablando del libro de Frankenstein, escrito por Mary Shelley. Somos el grupo número 2. Y quienes me acompañan el día de hoy es Emily Umaña, Astrid Palma, Kenneth Ochoa, Stephanie Blanding, Gisela Cruz, Josué Amador, Claudia García, Fernanda Zairado y su servidor, Byron Madrid. Definitivamente que estamos muy emocionados de poder presentar ante ustedes este libro, porque la verdad nos pareció maravilloso que Mary Shelley era una gran crack. Como un dato curioso, imagínense que escribió este libro con tan solo 18 años en unas vacaciones en Suiza, porque no paraba de llover y se pusieron a competir a ver quién escribía la historia más miedosa. Sí, definitivamente fue algo de locos, y es que el libro no solo trata de terror. Lo elegimos justamente por eso, porque nos hace cuestionar quién es el verdadero monstruo. ¿Será la criatura que solo quiere amor? ¿O el científico que juega a ser Dios y luego lo abandona? Pues acompáñennos a descubrir y a profundizar en este maravilloso libro que hoy estaremos abordando con nuestros compañeros. Para entender la obra debemos conocer a su madre, quien era Mary Shelley. Imaginen a una joven de apenas unos 18 años, hija de filósofos, que en 1816 se encontraba en Suiza durante el famoso Año sin Verano, tras un reto del poeta Lord Byron para escribir una historia de fantasmas. Mary tuvo un sueño vivido sobre un estudiante de artes impias, arrodillado junto a la cosa que había armado. Ella no solo escribió una historia de terror, sino que fundó la ciencia ficción moderna, porque su vida estuvo marcada por la pérdida y el aislamiento, sentimientos que impregnaron profundamente en cada página de su novela, dándole una carga emocional que pocos autores han logrado igualar. El inicio del experimento. La historia comienza de una forma fascinante a través de cartas de un explorador llamado Robert Welton. Él encuentra en el Ártico a un hombre moribundo, Victor Frankenstein. Victor le cuenta su historia como una advertencia. Desde joven, Victor estuvo obsesionado con los secretos del cielo y la tierra, buscando el principio de la vida. Tras años de estudio solitario y descuidando su propia salud, logra lo imposible: infundir chispa vital a una materia inanimada compuesta por restos de cadáveres. Pero en el momento en que los ojos amarillos se abren, el orgullo de Victor se convierte en un horror absoluto y huye de su propia creación. En esa parte de Frankenstein vemos cómo la curiosidad de Victor termina llevándolo demasiado lejos. Él dedicó gran parte de su vida a estudiar ciencias y a buscar una manera de vencer la muerte. Poco a poco se fue aislando, dejando de lado a su familia, a sus amigos e incluso su bienestar, porque solo pensaba en alcanzar su objetivo. Cuando finalmente consigue crear vida, el resultado no es como lo imaginaba. En lugar de sentirse satisfecho por su logro, queda impactado por la apariencia de la criatura y siente un miedo enorme. Todo el entusiasmo que tenía desaparece en segundos y entiende que ha creado algo que no puede controlar. Este momento es muy importante porque marca el inicio de todos los problemas de la historia. También refleja uno de los mensajes principales de la novela: cuando una persona se deja dominar por la ambición y no piensa en las consecuencias de sus actos, puede terminar causando mucho daño tanto a sí mismo como a los demás. El calvario de la criatura. Aquí es en donde la historia se vuelve desgarradora. La criatura es abandonada en un mundo que no comprende.
A pesar de su apariencia grotesca, nace con un corazón lleno de bondad. Aprende a hablar y a leer observando a una familia en el campo. Pero cuando intenta acercarse a ellos buscando afecto, es rechazado violentamente. Este dolor transforma su amor en odio. La criatura se da cuenta de que su creador lo condenó a una existencia de soledad eterna. Es entonces cuando jura venganza contra Víctor, prometiendo que, si no puede tener felicidad, sembrará el terror en la vida de quien lo trajo a este mundo. Porque aquí es donde Frankenstein se vuelve mucho más profundo que una simple historia de terror. Víctor Frankenstein representa la ambición humana, llevando al límite esta obsesión con descubrir el secreto de la vida, que termina olvidando algo muy importante, la responsabilidad. Y cuando finalmente logra crear la criatura, en lugar de cuidarla y comprenderla, la rechaza inmediatamente por su apariencia. Por otro lado, la criatura es uno de los personajes más humanos de toda la historia. Aunque fue creada con partes de cadáveres y tiene un aspecto aterrador, nace siendo inocente. Aprende observando a las personas, descubre el lenguaje, las emociones, hasta el deseo de él ser amado y aceptado, porque cada vez que intenta acercarse a alguien recibe miedo, violencia y rechazo. Todo ese sufrimiento que poco a poco lo transforma, y esto nos hace pensar como lectores que si los monstruos nacen o la sociedad los convierte en monstruos. Esta es la gran fuerza de la obra. Mary Shelley no solo quería asustar a los lectores, quería hacerlos reflexionar sobre todos los perjuicios de la sociedad y sobre las consecuencias de abandonar a alguien que necesita apoyo y comprensión. Incluso hoy, más de 200 años después, esta historia sigue siendo actual porque todavía vivimos en una sociedad donde muchas personas son juzgadas por su apariencia, por sus diferencias y por no encajar. Por eso Frankenstein sigue siendo una obra tan poderosa, porque al final el verdadero monstruo no siempre es el que tiene las cicatrices en la piel, sino el que las tiene en el alma. Es por eso Frankenstein ha sobrevivido al paso del tiempo, porque más allá del terror, más allá de la ciencia y de la figura del monstruo, esta historia nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, nos hace preguntarnos cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer su historia, cuántas veces el miedo nos ha hecho rechazar a quienes solo buscan comprensión, y cuántas heridas pueden nacer simplemente de sentirse solos. Quizá por eso esta obra sigue siendo tan actual, porque todavía vivimos en un mundo donde muchas personas son señaladas por ser diferentes, donde seguimos dejando de lado a quienes más lo necesitan. Y cuando a veces olvidamos el impacto que puede tener una palabra, una acción en la vida de alguien más. La criatura no nació odiando al mundo, aprendió el odio después de experimentar el rechazo, la indiferencia y el abandono. Esa es una de las partes más fuertes de la novela. Nadie se convierte en monstruo de un día para otro. Muchas veces son experiencias, el dolor y la falta de empatía las que terminan transformando a las personas. Y al final, cuando termina la historia, la pregunta no es quién era realmente el monstruo, sino qué habría pasado si alguien hubiese decidido comprender antes de juzgar, porque tal vez el verdadero horror no está en la apariencia de la criatura, sino en la capacidad humana de rechazar y abandonar y destruir a aquellos que no entiende. El contexto y los espacios en esa obra son fundamentales. Shelley utiliza el estilo gótico para amplificar las emociones. Pasamos de los laboratorios cerrados y claustrofóbicos de la universidad en hoy Ingolstadt a la inmensidad sublime de los Alpes suizos y finalmente a la desolación blanca del Ártico. Estos paisajes naturales no son solo decorados,
reflejan el estado mental de los protagonistas. La inmensidad de la naturaleza hace que los problemas de Víctor parezcan pequeños, pero a la vez subrayan la soledad absoluta de la criatura, quien solo encuentra refugio en los lugares donde el hombre no puede sobrevivir. ¿Por qué Frankenstein hoy? Como grupo, elegimos este texto porque su temática es más actual que nunca. En un mundo donde la inteligencia artificial y la edición genética avanzan a pasos agigantados, Frankenstein nos pregunta: ¿estamos listos para las consecuencias de nuestras creaciones? Nos llamó la atención que, a pesar de ser un libro de 1818, trata problemas modernos como el acoso social, la falta de empatía y la ética científica. No es solo un cuento sobre un monstruo, es una lección sobre la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Es un libro que te cambia la forma de ver la tecnología y la humanidad. La obra de Mary Shelley nos invita a una profunda reflexión sobre los límites de la ambición científica y la responsabilidad moral que conlleva el progreso tecnológico, a través de la metáfora de la chispa de la vida. Frankenstein nos demuestra de manera contundente que la capacidad técnica para realizar un experimento no justifica su ejecución desprovista de una conciencia sobre la consecuencia. Crear vida o innovar sin un compromiso ético es un acto de soberbia que desliga al creador de su responsabilidad, transformando el avance científico en un peligro latente para la humanidad. Esto nos sitúa directamente ante el dilema de la creación y el rechazo social. Al analizar este escenario, nos topamos con los límites éticos de la ciencia y la construcción del monstruo. No debemos separar el acto de crear de las implicaciones que esto tiene en el entorno social. Por otro lado, la historia expone con crudeza el impacto del prejuicio social y la superficialidad humana, evidenciando cómo tendemos a juzgar a los individuos por su apariencia exterior en lugar de por su verdadera esencia. La advertencia de Shelley radica en este punto: una sociedad intolerante que margina y rechaza sistemáticamente a todo aquel que considere diferente. Para concluir, esperamos que este recorrido por la mente de Mary Shelley los haya motivado a abrir este libro y descubrir la historia real detrás del mito. Frankenstein es una obra que merece ser leída con el corazón abierto. Nosotros somos el grupo 2 del Centro Universitario Tecnológico CEUTEC. Este podcast fue realizado para la asignatura de Apreciación Literaria bajo la tutoría del profesor Pedro Zelaya. Los integrantes somos Josué Amador, Byron Madrid, Emily Umaña, Astrid Palma, Kenneth Ochoa, Stephanie Blandín, Gisela Cruz, Claudia García y Fernanda Salgado. Todas las referencias académicas utilizadas pueden consultarse en la bibliografía adjunta a nuestro trabajo. Gracias por escucharnos y atrévanse a leer.